Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de Intel porque me parece que está en una situación muy interesante. Y además vamos a ver varios temas generales sobre cómo invertir, como procuro hacer en todos los vídeos. Aquí vemos un gráfico de Intel de largo plazo y con descuento de dividendos, como siempre. En 1972 Intel cotizaba un centavo de dólar y en 2021 llegó a cotizar a 65 dólares. Es decir, en estos casi 40 años, la inversión en Intel se ha multiplicado por 6.500 veces. Es una rentabilidad espectacular. Para que os hagáis una idea, en este tiempo la inversión en Procter & Gamble se ha multiplicado por unas 250 veces. La rentabilidad de Procter & Gamble está muy bien y entra dentro de lo normal de lo que es la inversión en bolsa a largo plazo. Y la rentabilidad de Intel es mucho mejor de lo normal. Así que lo primero que tenemos que ver es por qué la rentabilidad de Intel ha sido tan buena. La principal diferencia es que en 1972 Intel y Procter & Gamble eran dos empresas completamente diferentes. En 1972 Procter & Gamble ya era una empresa grande y conocida y con un negocio estable y sólido. Intel se funda en 1968 y en ese momento empieza a fabricar una cosa muy nueva, que son los semiconductores, y que en ese momento no se sabe qué éxito tendrá. Porque ahora parece muy fácil decir que en 1968 fabricar semiconductores era algo con mucho futuro, pero entonces no estaba tan claro. Y aunque los semiconductores fueran a tener éxito, podría haber sucedido que Intel no tuviera éxito y que en su lugar los que hubiesen tenido éxito hubiesen sido otras empresas distintas de Intel. Porque en ese momento más gente intentó montar empresas de semiconductores y la mayoría de ellos fracasaron. Recordad también que en los años 80 ya estaba claro que los ordenadores iban a triunfar, pero no estaba nada claro qué tipo de ordenadores triunfarían. Por ejemplo, durante un tiempo parecía claro que los ordenadores que vamos a tener en las casas serían los de Commodore, Amstrad y Sinclair, pero estos ordenadores al final no tuvieron éxito y desaparecieron. Es decir, tuvieron un éxito temporal y por eso parecía que eran los que iban a triunfar, pero luego no fue así. Imaginad que si los ordenadores que tuviésemos ahora fuesen grandes ordenadores como los de IBM en las empresas y ordenadores tipo Commodore en las casas y no existieran los PC, los ordenadores personales, a Intel le habría ido muy mal. Al principio un PC costaba 10-20.000 euros e incluso más. Eso ahora es mucho dinero y en aquella época era aún mucho más dinero por el efecto de la inflación que ya conocéis. El precio de los PC fue bajando y con precios mucho más bajos de los que tuvieron al principio fueron desplazando a los Commodore, Amstrad y Sinclair hasta sustituirlos por completo. Ahora sabemos que los ordenadores con procesadores de Intel son fundamentales en las empresas, en las casas y en toda la economía, pero hace unas décadas esto no estaba tan claro. Con esto os quiero decir que en los años 70 y 80 el riesgo de invertir en Intel era muchísimo más grande que el riesgo de invertir en Procter & Gamble. Porque en aquellos momentos no estaba nada claro que Intel fuese a seguir existiendo a día de hoy. Por eso no son comparables las rentabilidades de estos 40 años de Intel con la de Procter & Gamble, y por eso hay que tener clara la estrategia que seguimos y sus características. En los años 70 y 80, invertir en Intel era algo completamente diferente a invertir en Procter & Gamble y todas las demás empresas ya consolidadas. Mezclar estrategias de inversión es un error habitual y hay que evitarlo, porque de ahí vienen la mayor parte de los errores y de los malos resultados. Sin embargo, si tenemos clara la estrategia y la seguimos, a largo plazo nos va a ir bien seguro. Por eso siempre hay que comprar empresas adecuadas a la estrategia de inversión que seguimos nosotros. A finales de los 80 y principios de los 90 ya estaba claro que los ordenadores personales con procesadores de Intel iban a ser el futuro. Así que Intel pasó a ser otro tipo de empresa diferente. En estos momentos podríamos definir a Intel como una mezcla entre empresa de crecimiento y empresa cíclica. Era empresa de crecimiento porque cada vez se vendían más PC y muchos años Intel tenía unos crecimientos muy buenos. Pero también tenía una parte cíclica porque a veces las ventas de PC caían mucho y eso afectaba a los resultados de Intel, como es lógico. Así que en esta época era bastante difícil valorar a Intel. A medida que los chips se fueron usando cada vez en más sitios, Intel fue ganando en estabilidad. Y también fue perdiendo algo del crecimiento tan alto de sus primeros años. Y esto es lógico, porque cuanto más grande es una empresa, menos probable es que tenga crecimientos espectaculares. Así que esta transformación de Intel la fue convirtiendo en una empresa cada vez más adecuada para el largo plazo, porque fue ganando estabilidad y al tener crecimientos más normales, cada vez era más fácil valorarla. Pensad que las empresas con crecimientos altísimos pueden hacer ganar mucho dinero si se acierta con ellas. Pero como son muy difíciles de valorar, la mayoría de la gente pierde dinero con ellas por comprar y vender en los momentos equivocados.
En la actualidad Intel es una empresa bastante estable y fácil de valorar desde el punto de vista del largo plazo. Ya sabéis que una de las ventajas de invertir a largo plazo es que al no vender y hacer muchas compras muy pequeñas, las valoraciones que nos resultan útiles son muy fáciles de hacer. Intel ha ido haciendo cada vez más productos, como placas base, tarjetas gráficas, distintos tipos de memoria, etc. Vamos a resumirlos todos ellos como chips o semiconductores para agilizar el vídeo. Lo importante es que los chips ya son algo completamente esencial para la economía. En los años 80 ya eran muy importantes, pero no eran esenciales. Me refiero a principios de los 80, más que a finales. Pensad que en aquel momento muchas de las empresas que usaban ordenadores, que además eran relativamente pocas, los usaban para tareas secundarias, y en un caso extremo habrían podido dejar de usarlos. Por ejemplo, en algunos casos usaban los ordenadores para imprimir los sobres que enviaban por correo. Esto les ahorraba trabajo manual, pero no era esencial. Sí, por el motivo que fuese, hubiesen tenido que dejar de usar los ordenadores, lo habrían podido hacer. No les habría venido bien dejar de usar los ordenadores, pero los podrían haber sustituido contratando a más personal. Hoy día ya no es así. Los chips son absolutamente esenciales y la mayoría de las cosas que se hacen con chips ya no pueden hacerse de otra forma. Y esto es algo muy bueno para invertir a largo plazo en Intel. Hoy en día los chips se usan prácticamente en todo. Son casi como la energía. Prácticamente cualquier cosa necesita chips para ser fabricada. Muchas cosas que no necesitan chips para funcionar necesitan chips para ser fabricadas, transportadas y vendidas. Y muchísimas cosas necesitan chips para funcionar. Vamos a ver ahora cuál es la situación de Intel. Lo más importante es el cambio que está dando Intel de ser una empresa orientada al PC a ser una empresa orientada a los datos. El PC es un negocio tradicional desde sus inicios, y lo que llama negocio orientado a los datos es todo lo que tiene que ver con servidores de Internet, centros de datos, robots de fabricación de todo tipo de cosas y muchas más cosas. Así que si os fijáis, por el mismo motivo que Intel ha sido un tipo diferente de empresa en cada época, también ha tenido diferentes tipos de inversores. Al principio en Intel invertían inversores que querían un riesgo muy alto, con la posibilidad de ganar mucho dinero si acertaban, pero también la posibilidad de perderlo todo si les iba mal. Después invertían en Intel inversores de crecimiento y ahora es más adecuada para inversores de largo plazo. Me parece muy interesante ver cómo cambia el tipo de inversores en algunas empresas a medida que esas empresas se van convirtiendo en diferentes tipos de empresas. Esta transformación de empresa orientada al PC a empresa orientada a los datos amplía mucho las posibilidades de negocio de Intel, como veis aquí. Esas cifras no son los ingresos de Intel, sino el tamaño esperado de esos mercados en total para 2024. En los últimos años la trayectoria de beneficio por acción y dividendo de Intel ha sido muy buena, como veis aquí. Estos datos y muchos más los tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info. Pero 2022 está siendo un mal año y justo por eso ahora es muy buen momento para comprar. Estos son los resultados del segundo trimestre de 2022. Veis que los ingresos caen el 14%, el EBIT el 13% y el beneficio por acción el 10%. Los motivos principales son la subida de la inflación y la menor actividad económica que esto ha traído. El menor consumo de PC y dispositivos electrónicos en general respecto al año pasado por los menores encierros de los gobiernos que hicieron que se vendiese mucho por el teletrabajo y todo esto. Los problemas que hay en las cadenas de suministro a nivel mundial que hacen que Intel tenga problemas de suministro y que sus clientes le compren menos. Todo esto son problemas temporales y por tanto una buena oportunidad de compra. El retraso que ha tenido Intel en el lanzamiento de algunos de sus productos en el último año tampoco es importante para el largo plazo. Intel es una empresa casi sin deuda, porque su ratio deuda neta EBITDA es de solo 0,3 veces. Este es uno de los motivos por los que va a hacer recompras extraordinarias de acciones, además de las recompras que hace habitualmente como parte de su remuneración ordinaria junto con el dividendo en efectivo. Las previsiones de Intel para 2022 son malas, como veis aquí. A los $35 actuales, el PER 2022 será de unas 15 veces. Pero como esta caída de beneficios es temporal, creo que es mejor valorarla con el beneficio por acción de 2021, que fue de $4,86, porque pronto volverá a alcanzar ese nivel e incluso superarlo. Con este beneficio por acción de $4,86, su PER es de 7 veces. Y con el dividendo de $1,46 que va a pagar en 2022, su rentabilidad por dividendos es del 4,2%. Yo creo que está muy barata. En este caso tenéis que fijaros más en el PER que en la rentabilidad por dividendo, porque Intel da una gran parte de su remuneración como recompra de acciones y por eso su dividendo en efectivo es relativamente bajo. En este vídeo que os dejo por aquí os explico cómo funciona la remuneración con dividendos y recompra de acciones. Intel tiene muy buenas perspectivas de futuro
por lo que hemos visto de que los chips ya son algo completamente esencial para la economía. Además de eso, la situación se ha puesto más favorable para Intel de lo que era hace un año, porque desde hace mucho tiempo la fabricación mundial de chips está muy concentrada en Taiwán, y con los problemas que ha habido en los últimos años, con los excesos de la población en muchos países del mundo, los problemas en las cadenas de suministro y demás, se ha visto que eso es un gran punto débil para Estados Unidos y Europa. Y se ha iniciado una tendencia muy importante para atraer gran parte de la fabricación de chips a Europa y Estados Unidos. Y probablemente la empresa que más se va a beneficiar de esto es Intel, que ya ha anunciado que va a construir varias megafábricas en Estados Unidos y Europa. Otra cosa muy buena de Intel es que integra el diseño y la fabricación física de los chips, y además fabrica chips para otras empresas que solo los diseñan. Y por el punto débil que supone Taiwán, es muy probable que este negocio de fabricación de chips para terceros crezca mucho en Intel en los próximos años. También es muy importante el tema del coche autónomo, donde Intel con su filial Mobileye es una de las principales empresas. Esta filial es muy importante para Intel y creo que le va a dar mucho dinero en el futuro. Este es un negocio en el que hay muy pocos competidores a nivel mundial y las barreras de entrada son muy altas. En resumen, creo que estos problemas temporales de Intel en 2022 son una oportunidad de compra muy buena, porque creo que sus perspectivas de futuro son muy buenas y al precio actual la veo muy barata. Lo lógico es que Intel tenga los mínimos de esta caída en los 30-35 dólares. El dólar está algo caro ahora y eso hay que tenerlo en cuenta. Sería mejor comprar Intel con el cambio al menos en 1 euro 1,10 dólares. Pero como creo que está muy barata, me parece que Intel es una de esas empresas de Estados Unidos que son muy buena compra ahora, aunque el cambio esté a 1 dólar 1 euro. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.